Hola chicos, este es un pequeño video donde vamos a ver un poquito sobre los componentes internos de la computadora. Este es nuestro primer tema. Entonces vamos a ver una pequeña presentación y hablar un poquito de cada uno de ellos. Entonces, para yo poder hablar de algún componente interno de las computadoras, primero tengo que diferenciar entre dos conceptos, software y hardware. El software dice que es un conjunto de programas, aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible que la computadora funcione. Dice que son intangibles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo tocarlo. Por ejemplo, está Facebook, WhatsApp, Netflix, Teams y otras que no necesariamente son aplicaciones, como el sistema operativo, Windows, Android en los teléfonos y, por ejemplo, algún antivirus. Después está el hardware, que son todas las partes físicas de una computadora. Es como en cierta parte el contrario del software. ¿Por qué? Porque el hardware sí es tangible. O sea, yo sí lo puedo tocar. El hardware se encarga de acatar las órdenes que le dé el software. Entonces, software manda, hardware hace. El hardware se divide en dos, en hardware crítico y no crítico. El hardware crítico incluye todas esas partes que son vitales, son necesarias para que la computadora pueda arrancar, como el procesador, que más tarde lo vamos a ver. Y el hardware no crítico son esas partes funcionales, pero complementarias del hardware crítico, como los parlantes, como un monitor, como una unidad óptica. ¿Qué es lo más importante en una computadora? Este cajón que está acá, el que está a la par del monitor. ¿Por qué el cajón o el case es el más importante? Porque él resguarda los componentes internos de la computadora, esos que son parte del hardware. Sin ellos, la computadora no funcionaría. Dice que el primero de estos es la tarjeta madre. La tarjeta madre es la placa principal de circuitos impresos, que es esta que vemos aquí. Esta tarjeta madre contiene los buses, también se llaman rutas eléctricas, pero en esto lo vamos a seguir llamando como buses. Estos buses permiten que los datos viajen por los distintos componentes que conforman una. Al igual que un bus corriente, como los que vemos todos los días, que se encargan de transportar personas, funciona de la misma manera con los buses de la tarjeta madre. ¿Cuál es la diferencia? Que estos, en lugar de transportar personas, transportan datos. La tarjeta madre aloja muchos componentes internos. Es como la función principal de ella. Alojar ciertos componentes para que ellos se comuniquen. Entonces ahí viene la segunda funcionalidad. La tarjeta madre lo que hace es comunicar a todo el resto de componentes internos. Entonces podríamos decirlo que el nombre le viene muy bien. ¿Por qué? Porque parece que es una madre real. Las madres se encargan de hacer todo lo posible, todo lo que está en sus manos, para que sus hijos, en este caso los componentes internos, se logren comunicar y convivan de la mejor manera. Entonces, tenemos que la tarjeta madre juega un papel fundamental en tres aspectos del sistema. La primera, la organización de los dispositivos, porque la disposición de estos no es estándar. La tarjeta madre distribuye todos los componentes de acuerdo a lo que se necesita. Incluso los fabricadores de tarjetas madres pueden incluir, por ejemplo, puertos específicos, algo que necesiten extra, o pueden prescindir también de componentes, siempre que no sean de hardware. Después también está el control de los dispositivos. ¿Por qué? Porque monitorea todo lo que sucede en la computadora. Eso se encuentra incorporado en la tarjeta madre, es el BIOS, que más tarde lo vamos a ver. Y es parte del sistema de comunicación, porque como lo hablábamos antes, la tarjeta madre se encarga de toda la comunicación entre los componentes internos. Tiene dos chipsets que se encargan de esto, el puente norte y el puente sur. Después está el procesador. Bueno, así más o menos se ve una tarjeta madre. Si estuviéramos en el colegio, pues veríamos una en vivo, pero
pues esto es lo más cerca que podemos ver. Después está el procesador, que es el componente más importante. ¿Por qué lo decimos que es el componente más importante? Porque se considera el cerebro de la computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los cálculos tienen lugar en el procesador. O sea, el procesador es el que se encarga de mandar, de dar las instrucciones, de decirle, bueno, memoria RAM, haga esto, disco duro, haga esto, BIOS, haga esto. Entonces, eso es de lo que se encarga el procesador. El procesador es tan importante y trabaja tanto que él necesita contar con su propio ventilador, uno que se esmere porque éste se mantenga lo más frío posible, además de protegerlo. Si nosotros abrimos una computadora para ver el interior de ella, nos costaría un poquito más ver el procesador. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que retirar el ventilador que está justo encima de él para poder ver. ¿Cómo determino qué tan bueno es un procesador? Bueno, un procesador se mide con varios factores. La potencia de un procesador se mide por la velocidad y la cantidad de datos que pueda procesar. Entonces, entre más datos pueda procesar en el menor tiempo, pues mejor el procesador. Esta potencia se mide en ciclos por segundo. Los procesadores de ahora se miden en millones de ciclos por segundo y en miles de millones de ciclos por segundo. La unidad de medición es el Hertz. Entonces, si tengo un procesador que mide miles de millones de ciclos por segundo, pues sería un procesador, lo mido en gigahertz. Ahora, también tiene que considerarse la cantidad de datos que pueda procesar un procesador. Depende también del tamaño del bus de datos de cada procesador. O sea, en este momento, pues tenemos dos, o de 32 bits o de 64 bits. Entonces, cuanto mayor sea el ancho del bus de datos de ese procesador, pues mayor potencia tendrá. Hoy en día, pues la tecnología de los procesadores está en constante actualización, lo que ha hecho que los fabricantes busquen la manera de mejorarlos claramente. Entonces, tenemos procesadores con un solo núcleo, con doble núcleo, con triple, con 4, 5 y hasta 6 núcleos. ¿Qué, ¿Qué me ayuda esto? Pues podemos verlo así. Si tengo una tarea en común que tengo que terminar, pues si me ayudan más personas, más rápido la terminaré. Entonces, un procesador de núcleo único es solo un núcleo que se encarga de procesar toda la información, solo él. Si tengo un procesador de doble núcleo, pues ya son dos núcleos que se dividen el trabajo. De triple núcleo, en realidad son 4 núcleos que están en ese procesador, pero uno está deshabilitado. Y igual con los de 4, 6 y 8. Son más núcleos que entre ellos se dividen la tarea. Ahora, por último, para yo poder ver qué procesador me funciona a mí, tengo que tomar en cuenta otra cosa más, que es la ranura del procesador. El procesador yo lo instalo de acuerdo a la ranura que tenga la tarjeta madre. O sea, primero tengo la tarjeta madre y de acuerdo a la que yo consiga, veo para ver cuál procesador consigo. Y hay dos tipos de procesadores, el PGA y el LGA. El PGA es donde la ranura, o sea, el espacio donde yo voy a posicionar el procesador, tiene muchos huecos y el procesador tiene unas agujas. Entonces, cuando yo inserto ese procesador, esas agujas empatan en esos huequitos. Al contrario, el LGA es un proceso inverso, o sea, las agujas están en la ranura, en ese espacio de la tarjeta madre para posicionar el procesador, mientras que el procesador tiene unos puntos metálicos. Hoy en día los procesadores modernos utilizan el LGA.
Y estos son unos ejemplos de procesadores. Los dos fabricantes más conocidos de procesadores son Intel y AMD. Y más o menos así se ve un procesador. Después tengo el BIOS, que es el sistema básico de entradas y salidas. Como lo vimos antes, este forma parte de la tarjeta madre y es el primer sistema, el primer software que lee el sistema. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos la computadora, la fuente de poder suministra energía para todos los componentes, para que estos puedan inicializarse. Como la tarjeta madre es la que se encarga de conectar a todos los componentes, pues obviamente la primera en recibir esa energía. Y al la tarjeta recibir esa energía, pues el BIOS, al ser parte de ella, es de los primeros que recibe energía. ¿Qué es lo que hace el BIOS? Él se encarga de almacenar la información de configuración actual de la tarjeta madre y de los chequeos. El BIOS se divide en dos. Está el POST y está el SETUP. El POST lo que se encarga es de autocomprobar el encendido. O sea, él controla la secuencia de revisión de dispositivos. Entonces, llega energía al BIOS y él dice, bueno, voy a ir a buscar. ¿Está la tarjeta RAM? Sí, sí está. Ok, ¿está el disco duro? Uy, no, no está el disco duro. Bueno, voy a seguir comprobando para ver si realmente puedo encenderlo. Eso se encarga el POST. Y el SETUP, que es el que permite cambiar muchos de los parámetros de transmisión y de reconocimiento de la computadora. Ya después, cuando estemos viendo ya mantenimiento, vamos a ver cómo entrar a ese setup. Después están las memorias. Está la memoria ROM y está la memoria RAM. La memoria ROM es de solo lectura. Esta se encuentra integrada igual en la tarjeta madre y contiene las instrucciones básicas para iniciar la computadora y cargar el sistema operativo. El chip de la ROM retiene siempre su contenido. Como es el que tiene las instrucciones para iniciar la computadora, él nunca borra su contenido. Siempre está ahí, aunque la computadora esté apagada. Y estos contenidos no se pueden borrar ni modificar. Al menos por medios naturales, no, en medios normales, no se puede hacer. Por eso es que se llama memoria de solo lectura, porque no la puedo modificar. Después tengo la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM se encarga del almacenamiento de los datos y programas. Por ejemplo, cuando estoy trabajando en mi computadora y estoy trabajando en un documento de Word, haciendo alguna guía de trabajo autónomo, mientras estoy trabajando en ella, ese trabajo, hasta menos de que yo lo guarde en una llave malla o en la compu, él va a estar almacenado siempre en la memoria RAM. Pero esta memoria RAM es volátil. ¿Qué significa esto? Que su contenido se borra cuando se apaga la computadora. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando y no guardo un trabajo y se va la luz o algo le pasa a mi computadora y se reinicia, se apaga, cuando yo la enciendo y no encuentro mi trabajo, es por eso, porque él estaba guardado en la memoria RAM. Y ella es volátil. O sea, apenas la computadora se apaga, ella borra todo el contenido. Entre más memoria RAM tenga una computadora, pues mayor capacidad tendrá para almacenar y procesar programas. O sea, entre más memoria RAM tenga, voy a poder correr programas más pesados, voy a poder tener diferentes programas abiertos al mismo tiempo. Por ejemplo, voy a poder tener un archivo de Word abierto con uno de PowerPoint y tener el navegador con el YouTube puesto. Después tengo el disco duro, que es un dispositivo de almacenamiento que yo instalo en la computadora. El disco duro se usa como almacenamiento permanente y él se encarga de contener el sistema operativo y las diferentes aplicaciones que tengamos instaladas. Habitualmente se configura como la primera unidad en la secuencia de inicio, o sea, cuando la computadora se enciende, el BIOS, en el momento que está haciendo sus chequeos, primero va y busca al disco duro, a ver si él está y si contiene el sistema operativo.
Si no estuviera en el disco duro, ahí busca otra unidad de almacenamiento, pero él está configurado para que busque en el sistema operativo en el primero. La capacidad de almacenamiento de un disco duro se mide en bytes. Por ejemplo, igual que en el procesador, le añadimos el giga al inicio. Entonces lo medimos en gigabytes. Y la velocidad de un disco duro se mide en revoluciones por minuto. Si yo quiero y tengo el recurso, podría agregar más de un disco duro para poder aumentar la capacidad de almacenamiento. Y por último, tengo tipos de interfaces de unidad. Para yo poder instalar un disco duro, por ejemplo, en una computadora, tengo que tomar en cuenta la interfaz de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito que la tarjeta madre y el disco duro sean compatibles al tener la misma interfaz. Y esto puede ser ilustrado por un cable. Esa interfaz es un cablecito. Está el IDE, que es este cable blanco, que es una de las primeras interfaces de controlador que conecta la tarjeta madre con el disco duro. Al ser una de las primeras, pues es mucho más normal verlo en computadoras un poquito más antiguas. Y el SATA es una interfaz mucho más moderna que proporciona mayor velocidad y estabilidad en la transmisión de datos. Claramente podemos ver y diferenciar cuál es la primera interfaz y la más moderna. Entonces, básicamente, esto, estos son los componentes internos de una computadora. Igual esta explicación la tenemos en el material que yo les pasé. Entonces, cualquier consulta, con mucho gusto.